soy psiquiatra, soy la responsable del equipo de primeros episodios de psicosis de Uribe Costa y voy a hablar desde una posición muy concreta, desde la atención que nosotros damos a los primeros episodios de psicosis y cómo el cannabis que consumen las personas que acuden a nuestro centro influye en su enfermedad. Bueno, para ello empezaré. El objetivo es tratar de desmontar el fenómeno de la posverdad en relación al consumo de cannabis. Para ello explicaré brevemente los tipos de cannabis que hay y sus efectos. Contextualizaré que es un primer episodio de psicosis, por qué es importante intervenir tempranamente y cómo lo hacemos en LENAC, qué vemos en nuestra consulta, qué vemos en LENAC. Y trataré de aportar datos desde la evidencia científica en torno a si el cannabis produce o no produce psicosis o si empeora el curso de la psicosis. Y terminaré con algunas recomendaciones sobre lo que se puede hacer y con unas breves conclusiones. Bueno, como sabéis, el fenómeno de la posverdad, que está ahora muy de moda, tiene que ver con que tenemos más tendencia a tomar en cuenta los datos que confirman nuestras creencias previas o que apelan a nuestras emociones más que a los hechos objetivos en sí. Hoy nos han dado un montón de datos. El consumo de cannabis ha aumentado en los últimos años en Occidente. No parece que haya aumentado tanto justo en los últimos 10 años, por lo que nos han dicho Elena y Manu en la Comunidad Autónoma Vasca, pero aún así sí que en torno al 10% de la población ha consumido en el último año, y nos decía Manu que el 3,3% de los adolescentes lo hacen a diario. Y lo que es llamativo es que 1 de cada 5 personas cree que el consumo regular de cannabis no tiene ningún efecto perjudicial para la salud a largo plazo. Bueno, eso es lo que trataremos de ir aclarando. El cannabis tiene varios componentes. Los principales son estos dos: el tetrahidrocannabinol o THC y el cannabidiol o el CBD. Esta creencia de que el cannabis es beneficioso está sustentada porque es verdad que tiene algunos efectos beneficiosos. Tiene efectos ansiolíticos y bastantes efectos terapéuticos. Está muy demostrado que mejora el glaucoma o hipertensión ocular y tiene algunos efectos para disminuir el dolor en el cáncer, para mejorar la plasticidad de la esclerosis múltiple, para algunas enfermedades inflamatorias y reumáticas. Eso está demostrado. Sin embargo, el THC, que es el componente psicoactivo, el componente que coloca, tiene efectos psicoticomiméticos, puede producir síntomas similares a la psicosis. Y la proporción de THC del cannabis que fuman los adolescentes hoy en día, o que fuma cualquiera, ha aumentado en los últimos 20 años del 5 al 20%. Esto está demostrado por el Departamento de Farmacología de la UPV. Se ha aumentado la proporción de THC. Bueno, ¿qué vemos nosotros? Nosotros nos ocupamos de ayudar a personas que por primera vez en su vida tienen síntomas de psicosis. La psicosis es un síndrome complejo que implica una pérdida del juicio de realidad, una desconexión con la realidad. La persona puede tener alucinaciones o delirios, puede tener alterada su personalidad, puede tener un pensamiento desorganizado, presentar una conducta extraña o inusual, presentar frecuentemente dificultades para relacionarse y una incapacidad para poder llevar adelante su vida. Es una enfermedad. El paradigma de la psicosis sería la esquizofrenia, que afecta más o menos al 1% de la población y que es una forma de psicosis crónica, pero hay otros diagnósticos no de tanta gravedad y que globalmente la psicosis puede llegar a afectar a un 3% de la población. Según la OMS, es la tercera condición más incapacitante después de la demencia y de la cuadriplegia, en lo que se refiere a costes en servicios, pero también en productividad perdida, porque las personas con psicosis no pueden llevar adelante su vida, no pueden trabajar si no son correctamente ayudadas. Y sobre todo suponen un enorme sufrimiento tanto para la persona como para sus familiares. ¿Por qué se produce la psicosis? La verdad es que esta respuesta es muy compleja. Para simplificar, y porque entiendo que además tenemos poco tiempo, es una cuestión de boletos. Yo suelo decir que es una cuestión de boletos. El boleto más importante es el genético. Es verdad que si tenemos un familiar de primer grado afecto de psicosis tendremos probablemente más posibilidades, pero tampoco se trata de que eso sea una condena sí o sí. No, se trata de juntar una serie de factores de susceptibilidad. El principal es genético, pero también hay otras causas como alteraciones en el embarazo, situaciones de abuso, maltrato y negligencia en la infancia.
estrés, momentos de estrés en el momento en el que la psicosis se presenta y el abuso de tóxicos. Todo eso forma un cóctel que probablemente el cóctel de riesgo sea diferente para cada persona enferma de psicosis y emerge la enfermedad. Este es el curso del desarrollo habitual de una psicosis. En negrita, aquí más oscuro, vemos los síntomas que llamamos positivos, que son síntomas que las personas sanas no tienen y que al enfermo psicótico le aparecen, que serían las alucinaciones y los delirios. Pero para cuando aparecen las alucinaciones y los delirios, aquí la persona ya lleva tiempo enferma, la psicosis ha empezado previamente, con síntomas que se llaman negativos, que son capacidades que las personas sanas tienen y van perdiendo. La capacidad para relacionarse. Aparece una mayor tendencia al aislamiento, una mayor irritabilidad, una dificultad para llevar a la vida adelante, ¿no? En los casos en los que esos boletos son muy altos y en los que la vulnerabilidad a la psicosis es muy alta, podemos encontrar incluso síntomas o datos retrospectivamente ya en la primera infancia. Hay personas que se puede recoger en su historia que tuvieron un retraso en el inicio de la deambulación, en la adquisición del habla, marcados rasgos de introversión. Por eso os digo que la presentación puede ser muy variable y la configuración de riesgo también. Bueno, ¿por qué es importante intervenir tempranamente? Porque está claramente demostrado que un retraso en iniciar un tratamiento específico empeora el pronóstico. Parece ser que el pronóstico de las personas con psicosis se juega en los primeros 5 años de enfermedad. Incluso es posible que en los primeros 3 años, ¿no? Proveer ahí un buen tratamiento en una gran proporción de las personas puede mejorar el pronóstico a largo plazo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el curso clínico de los síntomas, que sería la rayita en roja, que el curso que lleva a la discapacidad, la dificultad para llevar adelante la vida, ¿no? La discapacidad está presente antes de que aparezcan ya las alucinaciones, los delirios y las alteraciones de conducta. Y a pesar de que podamos controlar esos síntomas, persiste más allá de eso. Entonces, de lo que se trata es de que estas dos líneas se encuentren, que la persona pueda recuperar su vida. Porque, como os decía, hay una desincronización entre el rol clínico y el funcionamiento clínico y el social. Lo que buscamos es que la persona se recupere completamente. Recuperarse significa no solamente no tener síntomas, sino también recuperar un apropiado funcionamiento de rol como trabajador, como padre, como hijo, tener habilidades para la vida diaria y también recuperar las interacciones sociales satisfactorias. Bueno, ¿qué es LEENAC? Pues LEENAC es el programa que crea la Red de Salud Mental Vizcaya para atender a personas con esta patología. Como sabéis, en Vizcaya la atención sanitaria está sectorizada por comarcas. Somos 3 equipos, uno en cada comarca sanitaria. Aquí abajo tenemos el equipo que atiende Comarca Bilbao, que está situado en el Casco Viejo, en la calle Ronda. Este es el equipo que atiende, aquí está en Basauri, el equipo que atiende Comarca Interior, y nosotros, los de Uribe Costa, estamos en Algorta, dentro de la Fundación Argía. Los 3 equipos contamos con un hospital de día que está ubicado en el Hospital de Basurto, donde podemos derivar pacientes que necesitan una atención más intensiva. Cada equipo se compone de una psicóloga, una trabajadora social, una enfermera, una administrativa y una psiquiatra. En el caso de Uribe Costa, solo la administrativa y la psiquiatra estamos a jornada completa, el resto del equipo está a media jornada. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo intervenimos? Somos una institución pública y ponemos en marcha intervenciones que han demostrado eficacia, ¿no? Hacemos una intervención farmacológica, una intervención psicoterapéutica, tanto a nivel individual como grupal. También intervenimos con las familias, también de manera individual o de manera grupal, con grupos psicoeducativos. Nuestra trabajadora social hace una intervención vocacional y laboral de orientación para tratar de reenganchar a estas personas que se han descolgado un poco del mundo laboral y del mundo formativo. Evidentemente intervenimos sobre el consumo de tóxicos, que ahora os explicaré que es bastante prevalente. Y tratamos de favorecer la actividad física. Tenemos un equipo en la Liga de Centros de la Red de Salud Mental y tenemos un grupo de tiempo libre y otro de ocio. Bueno, aquí os traigo algunos datos de actividad de manera muy breve. Arrancamos en 2007, pero como equipo multidisciplinar con varios profesionales desde 2011.
Desde entonces hemos ido creciendo el número de pacientes atendidos por año y hemos llegado el año pasado a atender 191 pacientes nuevos y un global de 635 pacientes. Damos el alta a los 5 años, como os he dicho, y un poco la bajada seguramente se deba a que hemos empezado por fin a dar altas. Esta es una foto de los diagnósticos que atendemos principalmente. Ese primer episodio de psicosis se suele convertir casi en la mitad de los pacientes en una esquizofrenia, seguido del trastorno psicótico breve. También atendemos un 9% de trastornos de ideas delirantes y un 9% de trastornos bipolares. El resto de diagnósticos serían de menor relevancia. Bueno, ¿y qué vemos en relación al cannabis en nuestra consulta? Poco los datos decían eso, para situarnos que en torno al 10% no llega, ha probado el cannabis en el último año y que entre un 2 y un 3% de las personas lo fuman a diario. Bueno, pues esto es lo que vemos en Uribe Costa, estos son datos de Uribe Costa. Más de la mitad de la consulta fuma cannabis de manera regular en el momento del primer contacto, casi el 60%. Si lo separamos por sexos, es verdad que atendemos más hombres que mujeres. Vemos que también son los hombres los que fuman en mayor proporción. El 73% de los hombres que atendemos fuma cannabis en el momento del primer contacto y el 38% de las mujeres. Después de la intervención consigue dejarlo el 67% de las mujeres y el 73% de los hombres que fumaban. Bueno, y uno se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué fuman tanto cannabis las personas que tienen psicosis? ¿Qué les lleva? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Bueno, la ciencia maneja 3 hipótesis. Que el cannabis sea un factor desencadenante de una vulnerabilidad que uno lleva, biológica, ¿no? Que sea un factor ambiental que desencadene la enfermedad. Que las personas hagan una automedicación, como hemos dicho antes, el CBD tiene ciertos efectos ansiolíticos y quizá las personas con psicosis se automedican para tranquilizarse en esas fases prodrómicas, en esas fases iniciales donde los síntomas todavía no son francos, sin darse cuenta que a largo plazo lo ponen peor. O también hay hipótesis que dicen que quizás las personas con una vulnerabilidad a la psicosis también sean más vulnerables a la abstinencia y que no lo puedan dejar. Sin embargo, cada vez más el peso de la evidencia científica va al primer factor. O sea, parece que es un precipitante de síntomas en personas vulnerables, porque tiene efectos sobre el cerebro, porque induce cambios neurológicos que después os explico. Bueno, nos metemos en materia. Eso, produce el cannabis psicosis. ¿Qué dice la ciencia? Vamos a empezar. ¿Por qué se habla de cannabis y psicosis? Porque los efectos farmacológicos del THC son similares a las alteraciones cognitivas que ocurren en los estados psicóticos, producen lo mismo. Y el cannabis puede inducir síntomas psicóticos en cualquier persona, en personas sanas. Hay datos que sugieren que existe una vulnerabilidad genética para desarrollar esquizofrenia si se consume cannabis. Y ya hemos visto que el consumo es mucho más frecuente en poblaciones clínicas, en poblaciones con un primer episodio de psicosis, que en la población general. Está bien documentado que aumenta el riesgo de sufrir un primer episodio, que adelanta la edad de inicio. Las personas que consumen suelen debutar de una manera más temprana. Aparece la enfermedad antes que en las personas que no consumen. Los síntomas son de mayor intensidad, el pronóstico es peor si se mantiene y parece que el tratamiento es menos eficaz. Voy a ir desglosando algunas cosas. Bueno, como os decía, hay un montón de bibliografía en torno a que el abuso de cannabis, sobre todo durante la adolescencia, aumenta el riesgo de producir esquizofrenia. Si luego a alguien le interesan los artículos, me deja su correo y se los puedo enviar. Esto es una revisión sistemática muy reciente en la que, bueno, los datos más llamativos son que 10 ocasiones de contacto en toda la adolescencia pueden duplicar el riesgo de esquizofrenia en el adulto. Y hacen una estimación, comparan cuánto riesgo puede tener el que fuma frente al que no fuma. Y parece que la población consumidora tiene entre 1,4 y 2,9 más posibilidades de tener psicosis que la que no consume. ¿Por qué? Bueno, sabemos que el cerebro establece conexiones a lo largo ya parece que casi toda la vida, ¿no? El cerebro establece conexiones para adaptarse a un medio cambiante y a través de esas conexiones lleva a cabo las funciones cognitivas como la percepción, la atención, la memoria. En la primera
en la primera infancia se produce una explosión de esas conexiones. Establecemos un montón de conexiones entre neuronas, conexiones sinápticas que se llaman. En la adolescencia se produce un refinamiento de esas conexiones. Las que no son necesarias se van eliminando en un proceso que se llama de poda neuronal, y se va haciendo más eficiente el cerebro, por decirlo de alguna manera. Bueno, esa poda está mediada por una señalización en la que intervienen los cannabinoides exógenos. Si metemos cannabis endógenos, si metemos cannabis de fuera, alteramos esos procesos de señal y se alteran los procesos de poda neuronal, pudiendo destruir más conexiones de las que estaba previsto y alterando verdaderamente la morfología del cerebro y la conectividad cerebral. Bueno, este es otro estudio en el que comparan el riesgo de psicosis según la proporción de consumo. En azul, no sé cómo se ve. Aquí en azulito es un estudio que se realiza en varias ciudades de Europa, y tenemos datos de Londres, de Ámsterdam y de París. Comparan el riesgo de psicosis para personas que no han fumado nunca, que tienen un uso esporádico pero con cannabis de baja potencia, que tiene menos de un 10% de THC, personas con un uso esporádico pero con cannabis de alta potencia, las que fuman baja potencia más de una vez a la semana, y los últimos son los que fuman, los dos últimos, fuman a diario cannabis de baja potencia o a diario cannabis con más de un 10% de THC. Como veis, en todos los países ocurre lo mismo. Cuanto más se fuma y más THC tiene el cannabis, mayor es el riesgo de desarrollar una psicosis. Bueno, pero todo el mundo que fuma cannabis se tiene que preocupar, o sea, estoy abocado a una psicosis. Bueno, pues tampoco es así. Este es un estudio sueco en el que siguen una alta muestra de pacientes, 7.600 pacientes, con una psicosis tóxica. Tener una psicosis tóxica implica que tienes síntomas psicóticos durante el periodo que dura la intoxicación. Pero una vez que desaparecen los efectos del cannabis, desaparecen los síntomas psicóticos, las alucinaciones, los delirios, las alteraciones de conducta, las alteraciones perceptivas. Bueno, y ven, de esas personas que tuvieron una psicosis tóxica, con varias sustancias, no miran solo cannabis, miran varias sustancias, se dan cuenta que los que más transitan a la psicosis crónica, a la esquizofrenia, son los que consumen cannabis y los que menos, los que consumen alcohol. La tasa de transición global es del 11%, tampoco es que sea tan alta. Y al estudiar quiénes son los que transitan y quiénes son los que acaban teniendo una esquizofrenia, se dan cuenta que son personas que tienen una alta vulnerabilidad familiar para la psicosis, ¿no? Entonces, bueno, concluyen que la esquizofrenia que sigue a una psicosis tóxica es el efecto de la precipitación de una vulnerabilidad hecha por el tóxico, ¿no? Pero que tiene que estar esa vulnerabilidad para que se dé el trastorno. No es suficiente solo con el tóxico. Bueno, y cuando la psicosis ya está bien clarificada e instaurada, cuando tenemos un paciente en nuestra consulta, una persona que tiene síntomas psicóticos más allá de los periodos de consumo, ¿empeora el cannabis su evolución? En este sentido no hay ninguna duda, empeora. El cannabis está asociado a síntomas más graves, a una tasa mayor de recaídas, a una peor adherencia al tratamiento. Hay algunos estudios que dicen que pueden tener menos síntomas negativos y menos síntomas cognitivos. Esto también se puede explicar porque probablemente la vulnerabilidad biológica es menor y es necesario el tóxico para que se manifieste. Pero tienen más síntomas positivos, menos tasa de remisión de síntomas y más síntomas depresivos. Bueno, ¿este efecto del cannabis es para siempre? Bueno, pues parece ser que no. El efecto del consumo regular es al menos parcialmente reversible. Aquí tenemos los datos de un estudio realizado en España. La línea verde, no sé si se ve, la línea verde son personas que tuvieron un primer episodio de psicosis y dejaron de fumar cannabis. La negra discontinua, las personas que tienen un primer episodio pero nunca han fumado cannabis, y en rojo las que mantienen el consumo. Tuvieron un primer episodio y no son capaces de dejar o no pueden dejar el cannabis. En este lado tenemos una escala de funcionamiento. Cuanto más arriba, mejor es el funcionamiento. Y vemos que los que mejor funcionan son aquellas personas en el que el cannabis jugó un papel en el desencadenamiento, pero han conseguido dejarlas. Por encima de los que nunca habían fumado cannabis. Por supuesto, los que peor funcionamiento tienen son los que siguen fumando.
Aquí lo que tenemos son síntomas. Cuanto más arriba, más síntomas. Las personas que mantienen el consumo tienen más síntomas que las que nunca han consumido y que las que pudieron dejarlo en un momento dado. ¿Y qué podemos hacer? Estas son las recomendaciones de una guía canadiense que revisa toda la evidencia científica disponible y hace una gradación de las recomendaciones, una jerarquía en función de la evidencia que lo apoya, ¿no? Y lo que dicen los canadienses es que la mejor manera de evitar los riesgos asociados al cannabis es la abstinencia. Y que en caso de que no haya... En caso, aquí estamos con este mensaje que decían que es muy de datos, pero bueno, vosotros sois educadores, luego ya hay que adaptarlo. Luego dan otra serie de recomendaciones, porque no solo se refiere a la psicosis, como evitar conducir en las 6 horas posteriores a la intoxicación, evitar mezclarlo con alcohol. Parece que hay una evidencia moderada para no recomendar el uso de cannabis sintético, evitar la inhalación profunda y evitar varias prácticas de estas a la vez. Bueno, termino ya con unas conclusiones. Bueno, son estas, ¿no? Que el uso del cannabis como mínimo duplica el riesgo de desarrollar psicosis en personas vulnerables. Sobre todo que el riesgo es mayor cuanto más precoz es la edad de inicio, por eso las políticas de prevención deberían ir muy enfocadas a retrasar la edad de inicio, que el riesgo es mayor cuanto más THC tiene ese cannabis y parece que cada vez tiene más THC por los cambios en los métodos de cultivo y por la ingeniería genética de las semillas, que hay más riesgos si el consumo es regular, si es diario, y que bueno, parece que ya están bien documentadas las interacciones, ¿no? Por las interacciones gen-ambiente que modifican el neurodesarrollo y el funcionamiento del sistema endocannabinoide endógeno que da lugar a cambios en el funcionamiento cerebral. Espero haber podido contribuir a dar al menos algunos datos para desmontar todo esto de la posverdad en relación al cannabis. Mila esker.